Bien, buenas tardes a todos. Como esta mañana vamos a empezar con preguntas sobre las charlas que hemos tenido, sobre algún otro elemento general que queráis. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Un poco, digamos, si nos pudieras explicar lo que de alguna forma parece una contradicción, pero bueno, no lo es, entre ese ejercicio de ir como poniendo al ego, bueno, en su lugar, por decirlo de alguna forma, pero al mismo tiempo, digamos, ver que esas figuras que mencionamos, Jesús y los místicos, tienen un gran yo, ¿no? Es decir, no sé si es eso, pero eso que parece en principio contradictorio, porque para hacer esas apuestas radicales hay que tener como también una gran... Exacto, sí. Bueno, sí, ya mencioné en un momento determinado pues una charla de Alexander en el cual decía cómo el yo puede eliminar al yo. No es todo en clave negativa, sino en clave positiva. O sea, no se trata de eliminar algo que somos, sino de desmontar un esquema mental que hemos hecho de lo que somos. Te decía yo a ti esta tarde que el yo en el cual nos identificamos es un andamiaje en el cual hemos ido agregando ladrillos. Hemos puesto nuestro cuerpo, nuestras emociones, nuestra historia, nuestros roles, nuestras actitudes, nuestras rutinas, nuestras mentes, nuestros pensamientos, nuestros circuitos mentales acostumbrados, y todo eso le hemos dado compacidad y le hemos generado una identificación con ese yo. ¿Cuál es la visión del místico? La visión del místico no es que tenga menos ideas, no es que se haya vuelto imbécil, ni es que ni sienta ni padezca, ni es que, y ese ha sido uno de los problemas en nuestra historia, no sienta su cuerpo y no viva su cuerpo, sino que no se identifica con una compacidad, con una unidad al respecto. Utiliza los agregados, los canaliza hacia una acción, que es la visión que tiene, y se vincula a todo lo existente en palabras de Dogen o a lo divino en palabras cristianas. Esa vinculación es el descubrimiento de, cuando luego veamos Eckhart habla, yo era el que era cuando no era. ¿Qué quiere decir eso? Pues ese yo que es, no es el yo conjunto de agregados que tenemos, sino si soy capaz de desparramar esos agregados y aparece la existencia global, mi identificación es con el yo cósmico, por llamarlo de alguna manera. Y ese sí es fuerte. Ser un servidor de la totalidad, tener la visión del conjunto de lo existente en tus ojos, implica un cambio radical donde ya no hay miedo. Efectivamente, como tú dices, los grandes maestros zen, los grandes profetas, los grandes santos son gente con mucha personalidad. Pero es porque utilizan con libertad el instrumento de su vida. No desde una perspectiva egoísta o egoica, sino desde una perspectiva de servicio a el yo global, por llamarlo de alguna manera,
al cual ya se sienten pertenecer. Esa es un poco la paradoja, ¿de acuerdo? Por eso una persona como citaba esta mañana, como Mahatma Gandhi, es capaz de resistir hasta la muerte por sus convicciones, porque no son sus convicciones vinculadas a un yo limitado, sino sus convicciones desde una perspectiva de ruptura de fronteras, y entonces está al servicio de ello. ¿Algo más? Este yo global del que tú hablas, ¿se puede decir que será lo que hablamos en el lenguaje cristiano, la resurrección? Sí, cuando yo trato el koan de la resolución, que es el último, el número 60, precisamente por ahí es por donde voy. Es la apertura a la nueva conciencia, la visión global sin límites y la manifestación de Jesús en resucitado es la manifestación de Jesús en su plenitud de conciencia mística, en su plenitud de conciencia cósmica. Así es como lo plantearía. Y me parece que es una buena apreciación. Pero nos metería esto en una discusión mucho más fuerte sobre el tema del resucitado, que yo creo que lo haremos cuando llegue el momento, porque el tema es resurrección corporal, resurrección espiritual. Bueno, pues eso nos lleva a otro sitio. Pero sí. ¿Empezamos la charla entonces? ¿Alguna pregunta por ahí? Hemos tenido conexión a internet. O sea que no estamos conectados. Justo ahora mismo volvemos. Bueno, pues salúdales y pídeles disculpas, por favor, en el chat. La charla de esta tarde entronca en el centro de nuestro retiro, pero dentro del contexto de los koan de Jesús de Nazaret puede de entrada sonar extraña, porque habla de una nueva bienaventuranza, y hemos dicho que había 4. Entonces, ¿esto qué pasa aquí? Y además esta bienaventuranza sí que no la cita ninguno de los sinópticos, y por supuesto el cuarto evangelio, que no entra en ello. Voy a referirme a ella y luego veremos un poco por dónde vamos. Bienaventurados seáis, dice Tomás 49, los solitarios y los elegidos, porque encontraréis el reino, porque venís de él y en él entraréis de nuevo. Eso dice Tomás 49. Y Tomás 50, que es una continuación de Tomás 49 realmente, dice: dijo Jesús, si os preguntan, ¿de dónde habéis venido? Decirles, nosotros procedemos de la luz, del lugar donde la luz tuvo su origen por sí misma. Allí estaba afincada y se manifestó en su imagen. Si os preguntan, ¿quiénes sois vosotros? Decid, somos sus hijos y somos los elegidos del Padre viviente. Si se os pregunta, ¿cuál es la señal de vuestro Padre que lleváis en vosotros mismos? Decidles, es el movimiento y a la vez el reposo. Yo creo que este Tomás 50 es un texto profundamente elaborado y que tiene una muy clara influencia gnóstica. Pero hay mucha sabiduría detrás de esto y hay que entender por qué está ahí, y también quiero que me entendáis por qué yo lo he escogido, por qué lo he puesto, ¿no? Venís de él y en él entraréis de nuevo. O sea, no se trata solamente de la pertinencia del reino como una actualidad, sino que es como un origen, como una fuente. O sea, el espacio de nuestra fuente, de nuestro origen, por lo tanto, toda nuestra realidad,
es que venimos del reino. Eso es un salto más adelante en relación con lo que hasta ahora veníamos planteando. Y en él entraréis de nuevo. Esto yo lo vinculo con la última frase de Tomás 50. ¿Cuál es la señal de vuestro Padre viviente que lleváis en vosotros mismos? Decirle, es el movimiento y a la vez el reposo. Si Jesús fuera budista, hubiese dicho en esa frase, es el vacío y es la forma. Quiero decir, es equivalente el reposo, el movimiento, potencialidad, manifestación, vacío, forma, origen, expresión. Entonces, nosotros pertenecemos a un hogar del que no nos hemos separado, aunque nuestra conciencia actual nos indica o nos hace pensar que sí estamos separados. Y el proceso es un proceso de reencuentro con nuestro lugar de origen. Eso es lo que viene a decir el texto de Tomás, y para ello nos cita como solitarios y también como elegidos del Padre viviente. Yo quiero añadir que Tomás, curiosamente, en relación con el reino de los cielos, el reino de Dios, él utiliza más el reino del Padre viviente. He citado antes la dificultad que tienen los judíos de nombrar a Dios y su traducción. Entonces hay dos traducciones, como si hubiese dos. Una de ellas es utilizar el término de Padre viviente. Yo no sé cómo eso se escribirá en hebreo o en arameo, pero me da la sensación que Jesús no decía el reino de Dios porque era judío, y porque además él cuando se dirigía a Dios no le llamaba Dios, le llamaba Padre, le llamaba Abba. Y entonces posiblemente sí va más en el sentido de cómo Tomás escribe. O sea, el reino del Padre. La palabra Dios o Jehová o Yahvé es una palabra demasiado grande. La palabra Padre, la palabra Abba es una palabra íntima, y Jesús iba en ese sentido siempre, ¿no? ¿Dijo Jesús esto? ¿O es una elaboración de una de las comunidades cristianas iniciales? ¿Qué pensáis? Yo personalmente creo que esto es una elaboración, el tema de los solitarios, y voy a explicar por qué. Para ello tenemos que ver el contexto en el que se situaba el cristianismo en el siglo I y en el siglo II. Que aunque conocéis algunos datos, os voy a situar algunos más. En el siglo I, fundamentalmente en el entorno de la invasión de Tito de Judea y la destrucción del Segundo Templo, hay todo un movimiento tremendo. Año 50, Epístola de los Gálatas, año 67, invasión de Tito, Mateo y Lucas, años 70-80, Marcos quizás inmediatamente después del Segundo Templo, luego Mateo y Lucas, y luego el último evangelio, el cuarto evangelio, al final del siglo. La comunidad que quedó tras los acontecimientos pascuales fue la comunidad liderada por Santiago el Justo, el hermano de Jesús. Una comunidad de judíos que, recogiendo los mensajes orales de Jesús, querían plantear y planteaban una renovación del judaísmo. Esa comunidad tiene una importancia grande en la discusión entre los diferentes grupos cristianos, fundamentalmente el grupo de Pedro y el grupo de Pablo, con el llamado Reunión de Jerusalén,
donde había una discusión, como tú citaste el otro día, sobre el tema de la circuncisión, y que Santiago el Justo intervino entre medias. Santiago el Justo era una persona respetada entre los jefes fariseos y, dijéramos, la élite religiosa en Jerusalén. Pero aprovechando, debido a envidias, etcétera, un cambio del sumo sacerdote, se le dilapidó, se le martirizó. Y la comunidad de Jerusalén quedó en confusión. Por las presiones fundamentalmente de la comunidad de Antioquía, la comunidad liderada por Pablo, se dispersa esta comunidad y partes de sus miembros marchan hacia Egipto, dando lugar a un grupo que se llama los ebionitas, que significa más o menos los hombres puros. Un grupo que pretendía reencontrarse con el origen del nazareno. Rechazaban la reinterpretación de Pablo y de la comunidad de Antioquía, y ellos buscaban ir al origen de la renovación judaica que ellos entendían pretendió Jesús. Mientras tanto, hay otra comunidad, que es la comunidad de Éfeso. Éfeso, por si no lo sabéis, estaba en el límite occidental de Turquía, por lo tanto cerca de Grecia, cerca de Roma, y muy en el flujo de la dinámica cultural que se producía en aquel entonces. Esa comunidad, previsiblemente liderada por el misterioso discípulo amado, que yo quiero creer que era María Magdalena, también sufre una crisis, y también por la presión de la comunidad de Pablo. Hay una secesión, y hay dos grupos. Uno se le llama los secesionistas, que es la mayoría de esa comunidad, y otro grupo son los jerárquicos, que son los que reescriben el cuarto evangelio para adaptar una parte de sus planteamientos a la definición teológica que se va haciendo hegemónica entre los grupos cristianos. El grupo de Antioquía al final se sitúa en Roma y se hace institucional, se hace jerárquico. Mientras tanto, ya en el siglo II, en el comportamiento de los grupos cristianos hay dos posiciones. Una posición es la de los discípulos itinerantes o los profetas itinerantes, que van sin medios, sin posesiones propias, recorriendo los pueblos y las ciudades, predicando lo que recordaban del maestro. De ahí surge todo el tema de la tradición oral, que luego dio lugar a los evangelios. O sea, estos discípulos itinerantes surgen desde inmediatamente después de la diáspora del grupo de Jerusalén. Y los sedentarios, que son los que ya se van afincando en sus familias, sus propiedades, etcétera, quieren seguir siendo considerados parte de la comunidad, pero no consideran que no tienen derecho a tener propiedades, que no tienen derecho a tener, dijéramos, una estabilidad económica, etcétera. Los sedentarios son los que más se vinculan al proceso de institucionalización del cristianismo. Ese proceso de institucionalización es un proceso de adaptación y posteriormente, después de la adaptación, de alianza con el poder temporal. Se produce en el siglo, a final del siglo II, siglo III, y se consolida en el Concilio de Nicea. Frente a ello surge una reacción que son la de los cenobitas, los monjes de la Tebaida que van al desierto y que buscan de nuevo un planteamiento de pureza en la interpretación de los mensajes de Jesús. O sea, desde ya muy entrada, y cito todo esto porque tiene importancia cómo los comportamientos humanos generan creadores de descripción de la realidad, y los creadores de descripción de la realidad generan dogmas, y los dogmas generan religiones.
desde ya muy temprano hay un conflicto, una confrontación entre movimientos carismáticos y movimientos institucionales que provocan reacción continua. Una expresión, desde mi punto de vista, de lo que luego dio lugar a los grupos de anacoretas de la Tebaida puede ser el que escribió esta bienaventuranza, que es una interpretación teológica necesaria de considerar que ellos son los elegidos en la comprensión del reino. Y además es una reivindicación del reino, cosa que se diluye en las cartas de Pablo, se va diluyendo el tema del mensaje del reino. A lo largo de toda la historia del cristianismo ha surgido esta reacción de volver a los orígenes. Estamos hablando de lo que ocurrió en el siglo III, siglo IV, pero la reacción, el movimiento espiritual que generó Francisco de Asís fue también una búsqueda de volver a la limpieza evangélica de los orígenes. En la primera parte del medievo surgieron el movimiento de las beguinas, que son mujeres que quieren volver a la lectura mística del Evangelio y desde la experiencia hacer una interpretación. Los místicos del medievo también plantean ese tema, y ese proceso de tensión entre planteamientos institucionales descriptivos de la realidad, planteamientos dogmáticos y vinculación más o menos a las dinámicas de poder frente a los planteamientos carismáticos de búsqueda de la pobreza, de búsqueda de la transmisión sin poder terrenal, se ha mantenido como una tensión permanente en toda la historia del cristianismo. Y de hecho en nuestro siglo, pues la expresión que hubo pues es la que hemos citado, de la teología de la liberación y de los movimientos carismáticos que han surgido con las comunidades de base en el cristianismo, que son las expresiones actuales de intentar buscar una renovación de pureza. Y frente a ello, pues toda la estructura de poder, etcétera, que ya conocemos. O sea que en este contexto, es en el contexto que tenemos que entender este dicho. Lo haya dicho el Nazareno, no lo haya dicho porque expresa claramente una comprensión auténtica de grupos de cristianos a lo largo de toda la historia. Este movimiento de institucionalización, creación de religiones y creación de dogmas no es solamente, no ocurre solo en el cristianismo. Ocurrió en el Islam. Yo no conozco demasiado esa historia, pero sí conozco la historia del budismo, cómo surgió. Y para ponerlo en paralelo, conviene citarlo. Cuando Buda estaba muriendo, estamos hablando, nos hemos ido para atrás 600 años, tenía 80 y tantos años, su sobrino, que era su secretario, Ananda, le pide que nombre un sucesor y que marque una enseñanza como la enseñanza que es auténtica. Supongo que Ananda, que en aquel momento se reconoce a sí mismo de no experiencia iluminada, tenía miedo de que cuando se marchara el maestro, pues no hubiese una comprensión. La respuesta del Buda es profundamente paradójica. No voy a nombrar un sucesor a Ananda. Tenéis el Dharma con vosotros. Experimentad por vosotros mismos. Caminad por vuestro propio pie. Y así se quedó y luego se murió. Bueno, luego no, días después. Inmediatamente o poquito después del surgimiento del Buda, Ananda, que tenía una visión carismática, pues se reúne un grupo de monjes y van de itinerantes por los pueblos del norte de la India, sin medios, eran monjes mendicantes, sin estructura, iban de un lado a otro, repitiendo las enseñanzas del Buda,
intentando vivir la experiencia, meditando, pobres de los caminos. Mientras tanto, Kashyapa, que fue el que luego fue el segundo patriarca, el primer patriarca tras el Buda, generó una dinámica institucional y se enfrentó contra Nanda. Y ese enfrentamiento dio lugar ya de entrada a un primer concilio, en el cual se estabilizó lo que serían las enseñanzas budistas iniciales. Se describió ya un marco dogmático, donde se asumió, entre otras cosas, una parte importante del Vedanta. En el segundo concilio, poco después, hay un cisma, y el budismo se va separando en corrientes. Está la corriente Theravada, la corriente Mahayana y la corriente Rajayana. Cada una de esas corrientes influencia. Estamos hablando de un movimiento espiritual que hoy en día afecta a millones y millones de personas también. Quiere decir, lo que en Oriente, esta historia que hemos hablado de Occidente, realmente es como si fuera nuestra historia, la única historia. Sin embargo, desde la perspectiva de la India, desde la perspectiva de Birmania, desde la perspectiva de China, etcétera, la historia espiritual está en torno a esta otra historia. Que ocurre exactamente lo mismo, surgen montones de sectas, montones de interpretaciones y montones de esquemas teológicos en los cuales se reinterpreta la realidad. O sea, y esa historia podríamos repetirla pues con el sintoísmo, podríamos repetirla con el Islam, podríamos repetirla con los movimientos cristianos no católicos. Hay que citar que la reacción de Lutero es una de las reacciones de vuelta al origen. O sea, la reforma es la reforma en contra de la decadencia de la estructura de papista en aquel momento. Y realmente hay un rejuvenecimiento de los movimientos cristianos en torno a esa reforma de Lutero, que luego da lugar de nuevo a nuevas interpretaciones, los calvinistas, los anglicanos, etcétera, ¿no? Y hoy en día nos encontramos nosotros queriendo volver a entender el mensaje del reino desde una perspectiva mística y vinculada a la vigencia de este mensaje en nuestra realidad concreta. Y lo hacemos vinculando nuestra opción por la contemplación con nuestra opción social. Ese es el esquema en el cual nos hemos situado. Y es la importancia por la cual yo he recogido por la cual he recogido apotegma de Tomás como la quinta, entre comillas, bienaventuranza. ¿Por qué? Porque aquellos que deciden entrar en su interior y abrir su corazón en la búsqueda de la expresión inicial de Jesús de Nazaret en torno al reino de Dios, son bienaventurados, porque son los mensajeros de la expresión del reino en todos los tiempos. Quiero citar entre comillas, entre paréntesis, yo me refiero muy a menudo al tema de vuestro corazón, desde el corazón. Conviene explicar esto. La palabra que se utiliza dentro del budismo al respecto es la palabra china sin, que hace referencia, algunos lo han traducido como naturaleza esencial, centro de la persona. Otra traducción que es muy corriente es mente-corazón. La traducción occidental puede dar lugar a equívocos, desde el corazón, como si fuera una cosa de emociones. Es desde la esencia de lo que somos. Cuando hablamos de corazón es la esencia de lo que somos, y así tendríamos que entenderlo, ¿no? O sea, cuando yo digo, tienes, y a alguno de vosotros lo he dicho personalmente,
tienes que partir desde tu conversión desde el corazón. Estamos hablando, tienes que partir desde la conversión, desde la esencia, desde tu apertura a la comprensión de quién realmente eres. ¿Me estoy enrollando? No, es interesante, ¿Mm? Sí, ¿no? ¿No conocíais la historia del algo sí, cristianismo primitivo? Algo sí, pero vamos, que lo rellenas. El solitario es aquel que ha realizado su tarea de vaciamiento, aquel que se ha desprendido. Y eso es el pobre de espíritu. En los términos en los cuales lo expresa o se acerca a expresarlo Mateo, y en los términos en los cuales lo expresa claramente, clarísimamente Eckhart. El maestro Eckhart es nombrado y es considerado por muchos como el príncipe de los místicos, porque a pesar de que a veces su lenguaje es muy difícil, expresó de una forma directa, de una forma radical, el centro del mensaje. Y el principal, para mí, sermón del maestro Eckhart es el sermón de los pobres de espíritu. Entonces, ligo la bienaventuranza de los solitarios como la bienaventuranza de los pobres de espíritu, como una quinta bienaventuranza, y tenemos que entender qué significa ser pobres de espíritu. Porque nosotros que aspiramos a contemplativos, lo que estamos aspirando es a ser pobres de espíritu. ¿Entendéis la connotación? Eckhart viene a decir, aparte hay todo el discurso, hay dos primeras partes que yo me voy a saltar, que es el pobre de espíritu es el que no desea nada, el que no sabe nada y luego el que no tiene nada. No me voy a meter con el que no tiene nada. O sea, se trata de que como vocación nosotros con nuestro trabajo espiritual queremos caminar hacia la pobreza de espíritu. Y si caminamos hacia la pobreza de espíritu, entraremos en el reino. Y entraremos en el reino porque de él venimos y a él volveremos, uniendo un poco todo el esquema que estamos hablando. Y lo haremos porque somos hijos de la luz. Y somos hijos de la luz y somos elegidos del Padre viviente. No porque yo soy muy guapo y soy fulanito de tal, sino porque toda la humanidad está llamada a esa elección. Y yo particularmente. Y la expresión del signo que se me da es que acepte, que asuma en mi vida el movimiento y el reposo. Esto es, asuma en mi vida que soy vacío y que soy manifestación, que soy origen y que soy forma, que soy quien aquí me veo y que soy también el que siempre fui. Esa es la expresión completa del tema. Por lo tanto, el solitario es el que ha llegado a la unión mística, a la visión mística. Es el místico. Dice Eckhart, la pobreza de espíritu es cuando el hombre permanece tan libre de Dios y de todas sus obras, que si Dios quiere actuar en el alma, sea él mismo el lugar en donde quiere actuar, y eso lo hará con agrado. En esta pobreza reencuentra el hombre el ser eterno que ya había sido y que ahora es y será siempre. Esta frase no tiene desperdicio y desmenuzarla es bastante duro. No, ¿de qué nos vaciamos? Decimos, el pobre de espíritu es el que se vacía.
dice, cuando el hombre permanece tan libre, tan vacío, de Dios y de todas sus obras, o sea, lo incluye todo, pero vacío también de Dios. ¿De qué Dios nos vaciamos? Imágenes, conceptos, mistificaciones, mitos, descripciones, teología, dogmas. De todo eso nos vaciamos. ¿Cuándo nos vaciamos? En el momento en el cual, en la mitad del silencio, como algunos de vosotros expresáis, existe realmente silencio. Y si existe realmente silencio, sobran las imágenes, los conceptos, las dinámicas mentales. Pero la traducción clásica es me vacío para llenarme de Dios. ¿No es así que se suele decir? Se dice eso, ¿no? ¿No, Feli? Entonces tienes trampas, Feli. ¿Qué? Tienes trampa. Te vacías para quitar la basurita y luego lo llenas del divino. Con lo cual no quieres ser pobre de espíritu, dice Eckhart. Lo que quieres ser es ser rico de Dios. Y ahí hay una dinámica un poquito tramposa que hacen o que hacemos los espirituales a veces cuando hablamos de ese tema de vaciamiento, ese tema de quedarme libre, de quedarme pobre y liberado. Yo lo único que quiero hacer es la obra de Dios, yo lo único que quiero hacer es lo que Dios mande. En la obra de Dios, lo que Dios mande, estamos ya resituando de nuevo una imagen de Dios que situamos ahí fuera y que nos coloca una serie de mensajes y misiones. Dios me lo ha mandado, Dios me ha indicado, yo lo he visto y ya tengo una misión y estoy lleno de Dios. Estamos estropeando de nuevo el tema. Por eso, en este tema, Eckhart es radical y dice, tan libre de Dios y de todas sus obras, que si Dios quiere actuar, sea Él mismo el lugar donde quiera actuar. O sea, nuestro cántaro se queda vacío y al quedarse vacío volvemos al origen. Y al volver al origen, la actuación ya no es de Feli que se ha llenado de Dios, sino de Dios actuando como Dios, para entenderlo en los términos de Eckhart. O de quien Feli era realmente cuando deja de ser Feli, actuando en función de lo que era. Cogéis un poco, al menos lo que Eckhart intenta decirnos. Es como entrar en la potencialidad. Claro, porque dice, y sigue Eckhart, en esta pobreza, de pronto el ser humano se reencuentra con el ser eterno que había sido y que será siempre. O sea, en esta pobreza y solamente a través de este vaciamiento, a este de despejar el ambiente para que los pensamientos, las emociones, las circunstancias, los roles, mi historia personal, etcétera, me deje un espacio de vaciamiento, en esta pobreza es donde reencuentro quién realmente soy. Por lo tanto, ¿de qué me tengo que quitar? De todas las identificaciones que me impiden realmente ver quién realmente soy. Este es el mensaje del místico. Nuestro ideal de pobreza de espíritu es, pues, el de vaciarnos para quedarnos vacíos, no para llenarnos de nada. Y una vez que lo hagamos, hay que dar un salto radical de confianza, que en haciéndolo se va a expresar lo que realmente se ha de expresar. Algunos de nosotros tenemos a veces dudas importantes y a veces desde una perspectiva todavía maniquea, cuando oímos hablar de las bienaventuranzas, nos sentimos culpables, porque realmente no he estado a la altura de las circunstancias que me pide la historia en la cual creo y a la cual pertenezco.
no he sido fiel al Nazareno. Y tengo que hacer algo con mi vida, porque no estoy realmente siendo totalmente vinculado con los más pobres, con los más necesitados, no estoy entregando mi vida a la obra necesaria que corresponda con el nivel del mensaje de Jesús. Es una trampa del yo. Porque soy yo el que quiero estar a la altura de las circunstancias. Soy yo el que quiere hacer la obra. Soy yo el que está planteándose las dinámicas neuróticas de culpa, de premio o castigo. Cuando yo haga la obra que tiene que hacer, entonces él no va más. Seré ya el que ha realizado. Por eso es muy importante el mensaje de esta tarde, de la pobreza de espíritu. O sea, el trabajo es un trabajo de vaciamiento y de dar el salto de confianza de que si busco el reino de Dios, todo lo demás aparecerá por añadidura. Si lo busco con autenticidad. Por lo tanto, lo único que tenemos que hacer es hacer una limpieza de corazón. Y vuelvo a repetir lo que he dicho antes del corazón, de la esencia de nuestra vida. Una limpieza de intenciones, una autenticidad. Y en función de esa autenticidad, los caminos que se nos pongan delante para realizar la obra de las bienaventuranzas aparecerán. Y cada cual en sus circunstancias. Por lo tanto, el trabajo más importante es ese trabajo de vaciarnos de lo que realmente no somos. Por eso decimos que el hombre, dice Eckhart, sigue, debiera permanecer tan pobre que ni él mismo fuera un lugar, ni lo tuviera. En la medida en que el hombre conserva un lugar en sí mismo, entonces conserva todavía diferencia. En términos modernos, en la medida en que todavía estoy yo planificando, controlando mi camino espiritual, determinando mis avances y mis retrocesos, hablando de ganancias o de pérdidas, de triunfos o fracasos, de tener o no tener, en la medida que sigo haciendo esto, generando un lugar, aunque le quiera decir que es un lugar limpio, un lugar más honesto, más no sé qué, en la medida que todavía estoy haciendo esto, estoy realmente manteniendo diferencia, estableciendo diferencia. Es un lenguaje muy fuerte el de Eckhart, y hay que entenderlo como manifestaba yo hace unas horas, desde la tolerancia radical o el radicalismo tolerante. Los místicos son muy dados a expresar paradojas, términos contrarios, ¿no? Y uno de ellos muy famoso es el de la indiferencia apasionada de Juan de la Cruz. Pues yo voy a, emulando un poco eso, emplear el término de del radicalismo tolerante o de la tolerancia radical. ¿Tolerancia a qué? A la aceptación, a partir como punto de partida de la aceptación de este, con sus vulnerabilidades, con sus pequeñas miserias, con sus dificultades, con sus pasitos para adelante y pasitos para atrás. Porque si no acepto este, lo que hago es sacar el látigo y no dejar que se mueva nada. No lo dije ayer o antes de ayer, pero a la mona loca de la casa le gusta mucho el látigo, ¿eh? Le encanta el látigo. Le encanta estar dando para un lado para otro. Pues si no parto de esa aceptación amorosa de esta existencia, no puedo avanzar. No puedo vaciarme. Y luego lo siguiente es radical. Radical en cuanto a que no me esté montando historias. Pero yo puedo empezar a ser radical a partir de mi propia tolerancia, si no, no puede ser. Y yo sé que hay alguien por ahí que me va a decir, aplícatelo a ti mismo. Jesús hizo algo parecido, ¿no? Cuando vio al joven que lo hacía todo bien, y dijo, bueno, pues entonces si tú lo haces todo bien, ahora deja todo y sígueme. No le sigue, pero Jesús dice que a pesar de todo lo quiso.
Sí, le amó. Porque, claro, porque es que la visión de Jesús no podía hacerse sin amor. O sea, el gran cambio es que esa tolerancia radical no se instala en el amor. ¿Y cómo podemos amar a los árboles, a los pájaros, al campo, a las personas, si no amamos a la existencia que tengo aquí al lado? Entonces, Jesús partió del amor en su corazón y después expandió el amor hacia afuera. No voy a seguir con el texto de Eckhart porque, aunque pensaba hacer todo el tema de los Power Spiritus, lo tenéis en la web, pero sí citar un elemento que es importante. En mi nacimiento eterno nacieron todas las cosas y yo fui causa de mí mismo y de todas las cosas. El salto es tan grande en el místico que de pronto concibe la unidad de su existencia con todo lo que existe y a través de esa unidad expresa que nosotros somos, si somos realmente vacío, esto es potencialidad y al mismo tiempo forma, somos el origen. Y esa es la grandeza de nuestra realidad. Somos la causa primera. Dios, lo hicimos Dios, dice Eckhart, porque fuimos criaturas. Dios creador no existía si no fuéramos criaturas. Pero lo que venimos a llamar Dios y yo éramos lo mismo en el origen. Y fuimos causa de nosotros mismos y de todas las cosas. Y eso se viene produciendo a lo largo de todo tiempo. Luego, la grandeza de nuestra realidad, que no llegamos ni a atisbar, es la de que somos potencialidad. Y aceptando eso en nuestra existencia concreta, cambia totalmente todo. Porque desde ese momento somos causa, somos origen y somos comunión con todas las cosas que vamos encontrándonos en el camino, que vamos encontrando en nuestra vida. ¿Significa que solamente vives la unidad en el vacío? No, significa que vives la unidad, completas tu unidad al incluir el vacío en la ecuación. Incluir el vacío, no entiendo. Espérate, te lo voy a explicar. He dicho a través del vacío. No, porque comprendes tu origen, eres capaz de vivir la unidad en cada momento, en cada circunstancia, en cada hecho concreto. Pero para sentir esa unidad hay que haber pasado por un vacío. Para sentir esa unidad hay que haber pasado por la experiencia del vacío. Pero luego, y eso es muy importante, y ahí volvemos al mensaje de la mañana, la vives en la expresión que ahora eres. La vives en lo concreto, en las circunstancias concretas de nuestra vida, que son las circunstancias de toda la realidad. No la vives escapándote a un mundo alternativo que es vacío, o que es el origen, o que es que está más allá, sino que el origen, el más allá, está aquí. Y esa es la comprensión de los místicos, precisamente. La bienaventuranza de los solitarios es la bienaventuranza de los pobres de espíritu, es la bienaventuranza de los que alcanzan una comprensión mística de la realidad, que al mismo tiempo es una comprensión pragmática de la realidad. Cuidado, porque el término místico también ha dado lugar a mucha confusión. El místico es el que se escapa robado en el séptimo cielo. No, el místico es el pragmático, porque es el que percibe la realidad concreta en cada momento.
Por eso es tan bonito y tan importante los mensajes del Zen respecto a la comprensión de la realidad. El roble en el jardín, la piedra, elementos concretos, que es donde se expresa la realidad. La realidad no se expresa en ideas abstractas. La tendencia de nuestra mente es a la de generar grandes metafísicas, grandes conceptos que encierran teóricamente la realidad, pero que se escapan de la realidad misma. La comprensión directa de la realidad se expresa en lo concreto. Y en lo concreto está nuestra batalla. Por lo tanto, esto no es un lenguaje que haya que aprender si yo a personas sencillas estuviera hablándole del vacío, de la forma, de la manifestación, a ver qué está hablando este. Pues hay que hablar de la paella, hay que hablar del vino, hay que hablar de los ojos que lloran, hay que hablar de las arrugas en la cara, hay que hablar de todo eso, que es donde se expresa la realidad y donde nos enteramos todos. Y no hay que hablar siquiera, hay que hacerlo. Taulero, discípulo de Eckhart, cuando se refiere a la soledad en el fondo del corazón, que es el espacio en el cual hemos de realizar nuestro camino contemplativo, lo llama hondón. Y dice, este hondón ha de buscarse y encontrarse. El hombre ha de entrar en esta casa y desasirse de todos los sentidos, y de todo cuanto es sensorial, de todas las imágenes y formas que han sido aportadas e importadas por los sentidos, de todo lo que la imaginación, esa creadora de formas y sus representaciones sensoriales, han aportado alguna vez al modo que les es propio, incluso en las imágenes racionales, conceptos, y de los defectos de la razón, pensamientos, según su modo racional de actuar. Cuando el hombre entra en esta casa y ve allí a Dios, la casa se vuelve al revés, y entonces Dios le busca y revuelve esta casa una y otra vez, como alguien que está buscando. Todos los modos, todas las luces, todo lo que se da y revela, o que pasó alguna vez, se resuelve en esta búsqueda. O sea, expresa todo el tema que hemos hablado antes en términos más abstractos de Eckhart, como un proceso concreto de cómo el contemplativo ha de hacer. Ese vaciamiento es sensorial, de imágenes y formas. ¿Y cuándo ha de hacer eso? Porque hemos dicho, acabo de decir, que la realidad se expresa en lo concreto, que son formas, sensaciones, etc. Siguiendo un poco lo que decía Daniela, hay que tener experiencia de vacío, hay que retirarse para hacer la unidad y volver a lo concreto, y en lo concreto verlo. Entonces nuestro proceso es ese, de retirarse y volver. Mañana termina nuestro retiro y nos toca, en términos románticos, volver al mercado. El mercado de cada cual manda narices lo que tiene en este momento, ¿no? He de volver a mi mercado sin perder la conexión con mi sin, con mi raíz, con mi origen, con mi experiencia en el silencio. He de armonizar mi vida siendo contemplativo en acción. He de estar en lo concreto siendo solitario. Pero no es solitario en el sentido de que estoy solito, separado de todos, sino solitario en el sentido de que entro dentro de mí, de que me hago pobre de espíritu. Y ese proceso es nuestro trabajo. Y un poco para ponerle contenta a Chantal, voy a terminar citando unas palabras de esa subida al Monte Carmelo de Juan de la Cruz. No, quiero conectar siempre.
Así yo querría persuadir a los espirituales, o sea, a nosotros, cómo este camino de Dios no consiste en multiplicidad de consideraciones, ni modos, ni maneras, ni gustos, aunque esto a su manera sea necesario a los principiantes, o sea que nos disculpa un poquito, ¿no? Cuando estamos con el rollo de nuestras dinámicas y todo esto, ¿no? Solo en una cosa sola es necesaria, que es saberse negar de veras, según lo exterior e interior. Y añade en los términos cristianos, dándose a padecer por Cristo y aniquilarse en todo, porque ejercitándose en ello, todo es otro y más que ello se obra y se halla en ello. Ángel ayer planteaba el tema de la incomprensión sobre por qué tenía que padecer tanto, etcétera, ¿no? Es un proceso de aniquilamiento radical para venir a ser el arquetipo de la pobreza de espíritu. Y a nosotros, nos dice Juan de la Cruz, venir a padecer en la misma forma que Cristo, aniquilándose en todo. Pero ese aniquilarse no hay que entenderle en los términos que leíamos en el verso de Teulero, de el látigo de la mona, sino en el tema del vaciamiento de tanta tontería como tenemos, para ir a lo esencial y desde lo esencial plantear la libertad de espíritu, que implica no tener nada. Y uno de los elementos centrales de este no tener nada es la desidentificación con nuestros nombres. Venir a ser alguien es tener un nombre, tener un rol, tener una personalidad. Cuidado, Luis, estoy hablando de tener, no administrar. Diferente. Yo soy el que se llama de esta manera, yo soy el que es de esta manera, yo soy el que hace estos hábitos, yo soy el que tiene este pensamiento, yo soy una estructura eterna, individual, que se va a mantener. Entonces eso es venir a ser alguien. El ideal del pobre de espíritu es venir a ser nadie, es este aniquilamiento. Ser nadie es dejar de yo soy, pasar a yo hoy manifiesto. Pero ¿quién es ese yo que manifiesta? El mismo que antes era. El mismo que antes era alguien. El conjunto de cosas que hemos denominado Pedro, que hace, que tiene, que manifiesta, que expresa, etc. Ese es el gran misterio. Descubrir el yo que administra y que manifiesta, pero que deja de ser y que no es desde el origen. No siendo, dice Eckhart, viniendo a ser nadie, también lo dice, como sabéis, Nagarjuna, es cuando empezamos a conectar con el origen. Por lo tanto, un trabajo operativo concreto es ir quitando esa seguridad. En primer lugar hay que quitar la seguridad, luego hay que ponerlo más en tela de juicio. Esa seguridad de que yo soy estas rutinas, soy estos hábitos, soy estas pertenencias, soy el que tiene todo esto, y poniéndolo en cuestión, estamos trabajando con esa experiencia de vacío. He mirado mucho a este lado y un poquito a este lado, me disculpáis. Pero entonces os pregunto ahora, ¿tenéis alguna pregunta sobre esto o alguna expresión que hacer? Os dice que no, lo tengo todo muy claro. Bien.
Pues vamos a terminar hoy solo con el verso. ¿Puedes explicar otra vez lo último? O sea, yo creo que lo entendí, pero No lo hemos entendido nadie. Es que ha sido muy duro. Es que hay mucho contenido. Venir todo la trayectoria de la humanidad, desde que se montaron las filosofías y las religiones, es el ansia, y yo añado la neurosis, por ser alguien, por identificarse, por mantenerse y por permanecer. Y una parte importante del dogma religioso es mi permanencia como ser individual después de que me haya muerto, que es el gran koan de cada uno de nosotros, en plano particular, mi propia muerte. Entonces, toda la estructura que hemos montado, personal, individual, social, es una estructura en torno a alguienes. Ser alguien en la vida. Ese es el mensaje que yo recibí de niño de mi padre. El proceso de educación. Hijo, al menos sé alguien en la vida. Y entonces todo eso, me siento solo, me siento separado, aislado, vulnerable, y mi esquema vital es crecer sobre la base de ir teniendo cosas, de ir teniendo ideas, de ir teniendo arquetipos a los que agarrarme, modelos vitales, esquemas, proyectos, y todo eso es mi ámbito personal. Esto es lo familiar, esto es lo que todo el mundo sabe. Tengo mi familia, tengo mi historia, tengo mi nombre, tengo mi rol. Y luego viene esta idea del aniquilamiento para la pobreza de espíritu, y lo situamos en un plano algo así como de pureza de intención o pureza espiritual, algo, pero que no me toque en ese alguien. Ese alguien es el que es puro espiritualmente, ese alguien es el que se limpia, ese alguien es el que es honesto. Pues Eckhart y los grandes, y Jesús, con el ejemplo del koan de la cruz, viene a decir, no, es que hay que ir a atravesar. Termina el texto de Eckhart diciendo que más importante que fluir es atravesar. Y uno se queda así diciendo, fluir, atravesar, ¿a qué se refiere? Fluir es aceptar el cambio. Aceptar el cambio, pero dentro de un mismo terreno. Dice, más importante es atravesar, es cruzar el río. Y cruzar el río es venir a ser nadie. Venir a ser nadie es, en términos relativos, empezar a poner en cuestión todas esas seguridades, esos nombres que me he dado, esa existencia sempiterna que voy a tener, esas posesiones que son mías, ese esquema psicológico, individual, familiar, grupal y social en el cual yo tengo una estructura determinada, ponerlo en cuestión. Y ponerlo en cuestión implica preguntarse qué queda. Porque si no eres eso, si eso son los accidentes, ¿qué es lo que queda? Hay un famoso koan del Zen que dice, venir a ser el rostro, no, la pregunta era en torno a la pregunta, ¿quién eras antes de que nacieran tus padres? Ese koan no es un jeroglífico para decir, a ver, ¿qué es lo que está queriendo decir? Y respondo con una abstracción bonita. No, es para poner en cuestión quién tú crees que realmente eres en este momento. Consecuencia de que tus padres han nacido, que te han engendrado y te han dado una educación y que han generado este alguien que tú crees ser. Poner en cuestión ese alguien, básicamente. Operativamente, es no solamente una limpieza de intenciones, un ser
un ser humano auténtico, honesto, que se mueve desde el corazón, etcétera, sino también un ser que acepta la renuncia, acepta desaparecer, acepta la muerte, vive la muerte y acepta dejar de ser operativamente el ser individual que nos creemos ser. Después de la muerte seguiré siendo, y muerte no es el momento de mi muerte corporal, sino el momento del tránsito de la muerte, que como muy bien dicen los tibetanos, puede durar mucho tiempo. Pero después, ¿qué hay? Hay una frase preciosa, también para que vuelvas, que es entrar en el seno del Padre. Entrar en el seno del Padre es desaparecer como individuo. Otros lo expresan es venir a ser luz. Pero si vienes a ser luz, no eres la luz separada que se llama Feli. O sea, hay un rayito de luz que se llama Feli y otro rayito se llama Pedro. Qué bonitos son separados. No, es que Feli y Pedro están mezclados. Ya ha desaparecido ya esa separación. Ya dejas de ser ese alguien. ¿Te has quedado satisfecho, Luis? Pregunté por este mundo sin respuesta. Oigo 1000 voces en las casas, fábricas y tiendas de mi ciudad, que nada dicen y a ninguna parte llevan. Pregunté por mi casa y nadie supo darle nombre. No recuerdo a mi madre, ni sé de mis hijos. No conozco a los nietos que juegan en la acera, pues nada de este yo queda en este otoño melancólico y terrible, que cubre las calles e inunda al ser que en mí camina, habiendo perdido el norte que tanto aseguraba. Pregunté por mis amores, esas pasiones que tanto motivaron, los instantes en que el momento vibraba y la nota se dejaba oír. Pero han pasado, y de ellos ya solo queda una tibia brisa, un suave temblor en esta piel que ya no es mía. Ando pues ahora caminos y calles sin nombre, mirando a 1000 rostros que interrogan, sin reconocer los ojos que a los otros miran. No queda recuerdo ni significado, ni razón para esta existencia separada, que ya no es de nadie, ni tan siquiera sabe de existencia al querer existir. He arrancado las páginas de esta vida como hojas de cebolla, como el arado rompe la tierra y la hoz peina al viento la hierba. Ya desnudo no queda nada de ese que creía ser. La carne fue arrancada y el espíritu perdido entre la bruma. No hay pensamientos únicos, ni esas emociones que movían este cuerpo perdido y ese horizonte allá lejos evadido. Ya desnudo, marcho sin parar por campo abierto, con los brazos abrazando la mañana, hacia el destino completo donde soy nadie y tú continúas haciéndote a ti mismo. Mientras ese que era en mí se hace creador, en este cántaro vacío en señales abierto, para que de nuevo las voces tengan sentido y el arrullo que escucho se vuelva canción eterna.